Buen día para todos. El día de hoy en clase de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas veremos el capitalismo. El capitalismo. Bajo el capitalismo, todo, desde un alfiler hasta una fábrica gigante e incluso la fuerza de trabajo del ser humano, se compra y se vende. Y, como dicen los economistas, reviste la forma mercancía. Las relaciones entre los seres humanos en la sociedad se traducen en relaciones entre mercancías. La mercancía, como señala Marx, es la célula económica de la sociedad capitalista. La investigación de la mercancía y de la producción mercantil le permitió a Marx poner en claro la esencia de las relaciones capitalistas de producción. Cierra comillas, es una cita tomada del texto de Economía Política de Nikitin. En la parte inferior podemos identificar una cita de Carlos Marx, en la cual va a afirmar la producción capitalista no es simplemente la producción de mercancías, es esencialmente la producción de plusvalía. Eso será lo que trabajaremos el día de hoy. ¿Qué es entonces la mercancía? Es un objeto que en primer lugar satisface determinada necesidad humana. En segundo lugar, no se produce para el propio consumo, sino con destino a la venta, al cambio. Cuando una persona hace algún objeto para el propio consumo, entonces se trata de un producto y no de una mercancía. Para que el producto sea mercancía, debe satisfacer alguna necesidad social, es decir, debe satisfacer la demanda de él por parte de otros miembros de la sociedad. Nuevamente, una cita tomada del texto de Nikitin en la economía política. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en la imagen que aparece en la parte inferior de la diapositiva, cómo todas las ideas que circulan en la actualidad se pueden volver objeto de mercancía, incluso llegar a generar contradicciones o paradojas en torno a los mensajes que se están vendiendo. Por ejemplo, en esta imagen podemos identificar cómo se vende mercancía que lleva el mensaje de capitalismo es muerte, pero aún así estos elementos o mercancías, pues al estar en un proceso de venta de mercancía, pues hacen parte de ese mismo sistema que pretende atacar. Entonces el capitalismo se ha caracterizado por ser así, por vender incluso las mismas ideas que en teoría deberían atacar, como lo podemos ver en la imagen. La mercancía. En este sentido, la mercancía tendría dos propósitos o dos caracterizaciones asociadas al valor, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso, este valor es la utilidad que la mercancía brinda a la necesidad de los sujetos. Y por otro lado, el valor de cambio. Este valor es la capacidad con la que cuenta cada mercancía de ser cambiado en forma proporcional por otra. Es decir, como bien lo dicen las palabras, el valor de uso determina el uso o una característica subjetiva de la mercancía. En cambio, el valor de cambio determina una característica cuantitativa de la misma mercancía con el propósito de ser intercambiada. El valor de cambio va a ser lo que en sí determine y sostenga las relaciones o los intercambios de mercancía en un modo de producción capitalista. El valor de cambio está dado por la cantidad de trabajo necesario para la producción de tal mercancía y es cuantificable en dinero o en otras mercancías. Este valor no es descriptible y alcanza su máximo grado de desarrollo en el capitalismo, cuando adquiere la forma de precio y se adquiere con la mercancía dinero. El valor de cambio se define como la cantidad de trabajo humano que es necesario realizar para que las mercancías se transformen en otras mercancías o para que los recursos, principalmente los naturales, se transformen en otras mercancías. Es aquí donde aparecen las formas del valor, pero principalmente dentro de este modelo destacaremos la forma del valor dinero. Ya en la clase en directo y en vivo veremos las formas anteriores del valor. La forma dinero es el incremento posterior de la producción mercantil y la ampliación del cambio reclamaban el paso a un equivalente único, ya que la abundancia de las mercancías que desempeñaban la función de equivalente universal era una traba para el progreso del cambio. Entraba en contradicción con las necesidades del mercado creciente. Cuando el papel del equivalente universal empezó a ser desempeñado por una mercancía como el oro, por ejemplo, surgió la forma dinero del valor. La conversión del dinero en capital. El dinero en sí mismo no es capital,
El dinero solo se convierte en capital en una determinada fase del desarrollo mercantil. Antes del capitalismo existía la circulación mercantil, que puede expresarse mediante la fórmula M-D-M, es decir, mercancía, dinero, mercancía. El movimiento del capital se expresa por medio de otra fórmula, DMT, dinero, mercancía, dinero, es decir, comprar para vender. El capitalista compra con su dinero ciertas mercancías a fin de volver a convertirlas en dinero. Todo el sentido de la existencia del capital se cifra en que al final del movimiento se tiene más dinero que al comienzo, dm de 1. Este incremento o excedente sobre la suma inicial se denomina plusvalor. Como lo podemos ver en la gráfica de la mano derecha, vemos cómo el capitalista a partir del dinero que posee invierte tanto en capital fijo, que vienen a ser maquinarias o demás medios de producción, y un capital variable que viene a ser la misma fuerza de trabajo de las personas. La máquina o el capital fijo tendrá un coste de la maquinaria y su mantenimiento, mientras que el capital variable deberá pagarle un salario, que es el coste de la mano de obra. No obstante, el valor que se genera a partir de la transformación de una mercancía o de recursos naturales en otra con mayor valor, que después será vendida, a partir del cual el capitalista obtendrá una ganancia, se conoce como plusvalía, pero ya veremos más adelante en qué consiste dicha plusvalía. Entendiéndose la mercancía trabajo. Como toda mercancía, el trabajo también posee el doble carácter de valor de uso y de valor de cambio. El valor del trabajo se da como en toda mercancía, por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo. Por medio del trabajo, el ser humano transforma los productos naturales en elementos de mayor utilidad y mayor valor comercial, es decir, aumenta su valor. De esta forma podríamos concluir que lo que se denomina como plusvalía, y el aumento de la riqueza de la inversión original del capitalista en relación a la final se genera producto del trabajo de las personas, es decir, que los que generan la plusvalía son los trabajadores. No obstante, en el modelo capitalista es el capitalista el que se termina apropiando de dicha plusvalía. Restando el dinero que recibió el trabajador del valor económico de la mercancía, queda un excedente al que se le llama plusvalía. Dicha plusvalía es creada por la fuerza de trabajo, pero es apropiada por el capitalista para el aumento de su riqueza. Como lo podemos ver en el gráfico, podemos identificar una recta que está dividida en una serie de segmentos. El segmento AB, que es el tiempo de trabajo necesario o valor de uso, el fragmento BC, tiempo de trabajo excedente o valor de cambio, y la suma de AB más BC, que sería la jornada total de trabajo. Es decir, en el fragmento AB, tiempo de trabajo necesario o valor de uso, el trabajador produce o genera el valor necesario para justificar el pago de su salario. No obstante, en el segmento BC, tiempo de trabajo excedente o valor de cambio, es el tiempo de trabajo en el cual el trabajador va a generar plusvalía, y dicha plusvalía es la que será apropiada por el capitalista.